bendición, una palabra que sea buena para usted, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es buena, es inspirada por el Señor y es útil para enseñar, redarguir, ministrar, enseñar, exhortar y traer una palabra de aliento y una palabra de consuelo. Amén. Antes de iniciar, quiero comentarle, Dios es bueno y Dios está acelerando los tiempos. Es importante que usted esté preparado. Es importante que usted esté preparado. Van a suceder muchas cosas este año. Usted sabe lo que está pasando en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, lo que está pasando en Costa Rica, lo que está pasando en Panamá, lo que está pasando en Europa, en muchos lados están pasando muchas cosas. Dios ha sido bueno con Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ¿verdad? Amén. Y esperemos que siga siendo bueno, aunque pues sabemos que donde sobreabunda el pecado, abunda la gracia también del Señor. Amén. Donde necesitamos orar por nuestra ciudad. Usted no se canse de orar, debe de orar, ¿verdad? Amén. Recordamos lo que pasó en Guerrero, en Acapulco, fue terrible, aún sigue recuperándose. Este año van a pasar cosas muy fuertes, las trompetas del Señor están por sonar. Yo quiero invitarle a que usted en su casa lea Mateo 24. En Mateo 24, ahí va a pasar, ahí está todo lo que parte de la historia. Pero yo quiero que usted esté preparado, usted no se desanime, usted esté listo, preparado para con el Señor. Porque si el Señor viene mañana por nosotros, no te vas a llevar tu trabajo, no te vas a llevar tu casa, tu dinero, todo por lo que nos preocupamos, no te vas a llevar nada de eso. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado, como dice la palabra, cuida tu salvación con temor y con temblor. Amén. Este es un tiempo, en este 2025 vendrán cosas muy fuertes en todo el mundo, pero sabemos que eso va a pasar, ya la palabra lo ha dicho. Más sin embargo, nuestro mayor enfoque, nuestro mayor tiempo no es para preocuparnos. Nuestro mayor tiempo tenemos que utilizarlo en hacer lo que dice la palabra, y la palabra nos dice: ir por todo el mundo, predica la palabra, enséñales, bautízales en el nombre de Jesús. Ganar almas para Cristo es lo que nos debe de mover. Amén. Amén. Así que usted debe de estar feliz, alegre, contento. Y hoy quiero compartirle la palabra en referencia a que dentro del camino del Señor existen dos caminos, ¿verdad? Por ahí leímos, observamos en el libro de Deuteronomio 28, no vamos a leerlo ahora, pero el libro de Deuteronomio capítulo 28 habla en referencia y dice tal cual: he aquí yo estoy delante de ti y te pongo dos caminos. Número uno, el camino número uno, este primer camino es el camino en el cual tú vas a vivir conforme a tus propias decisiones, lo que tú decidas, porque ese es el camino que sigues por tu cuenta. Pero te digo que al final ese camino es un camino de muerte. O sigue el camino que yo pongo delante de ti y alcanzarás vida y vida en abundancia. Eso en cuanto a Deuteronomio capítulo 28. Y hoy vamos a observar y vamos a entrar al estudio en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Y vamos a iniciar en el versículo número 31. Mateo capítulo 25, versículo número 31. Y vamos a observar lo que dice la palabra y lleva por título el juicio de las naciones. En Mateo capítulo 23, 24 y 25 hay una conexión muy interesante, pero vamos a enfocarnos ahora a lo que el Señor nos habla en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo número 31. Y vamos a observar aquí en el versículo número 31, si usted trajo su Biblia, muy bien, si no, aquí la tenemos.
Y vamos a ver qué dice aquí como título del juicio de las naciones, pero el versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y aquí en este tema específico habla de dos referencias. Número uno, habla de unas ovejas, y el otro habla de unos cabritos. En el ámbito espiritual, en el ámbito que ocupa el tema de hoy, entendamos que una oveja es un animal que produce un beneficio social. La oveja produce algo que se llama lana, ¿verdad? Y esto, pues con esto puedes hacer tela y un sinfín de variedades. También su grasa, etc. Es un alimento por excelencia, las ovejitas, ¿verdad? Por otro lado, pues está la cabra, y pues no tiene un beneficio como tal a la sociedad. Pues es un animal, los conocemos, y en alguna medida son hasta carroñeros. Las cabras se comen la basura, las ovejas comen alimento fresco. Y en el entendido que cuando nosotros somos ovejas del Señor, comemos un alimento, y este alimento tiene que ser un alimento espiritual. Es decir, las ovejas consumen la palabra, ¿verdad? Ahí nos habla acerca de pastos verdes, nos habla en referencia de un alimento nutritivo, ¿verdad? Y las cabras, pues si tú sueltas una cabra, se come tu casa, o sea, todo se come, hasta las latas las mastican, y bueno, pues ahí está, ¿verdad? La oveja es un animal simbólico, representativo a la pureza y a la santidad. Los grupos satánicos utilizan sacrificios con cabras. Claro, sabemos que todo lo que Dios hace, el enemigo lo voltea a su sentido contrario. Y en consecuencia de esto, tenemos que entender que así como la palabra nos está mostrando ahora, existen dos tipos de personas. Leemos el versículo 31 de nueva cuenta, y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. En referencia a esto viene Jesucristo, y delante de Jesucristo se doblará toda rodilla, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Te tengo la noticia: el mismo Satanás que se ha resistido al final de su tiempo y antes de ser arrojado en el lago de fuego, se va a arrodillar delante de Jesucristo y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Es decir, no hay nada que no se arrodille y que confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es poderoso. Y en consecuencia esto sucederá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser mañana, puede ser en 100 años. A lo mejor nosotros no nos va a tocar observar esto, a lo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, o a lo mejor eso sucede el próximo lunes. No lo sabemos, mas sin embargo esto es una realidad que va a suceder, ¿verdad? Y todos vamos a comparecer delante del trono de gracia. El versículo 32 dice: y serán reunidos de él todas las naciones, y apartarán los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y vamos a ver aquí la división, ¿verdad? Recordemos, y quiero hacer énfasis, que las ovejas escuchan a su pastor y lo siguen. Los cabritos les hablas y se van para donde quieren. Los cabritos no escuchan a nadie. Los cabritos se suben a las montañas, se suben a los árboles, se suben a los cerros, ponen su vida en peligro, van sin rumbo y sin dirección. Esos son los cabritos.
Pero las ovejas, cuando su pastor les habla, escuchan y lo siguen. Amén. Entonces dice aquí el versículo 33, versículo 33, y pondrá las ovejas, ¿a dónde? A la derecha, y los cabritos a la izquierda. Y no me quiero meter en temas políticos, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando usted lea esto, usted va a entender de qué estamos hablando. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Imagínate que venga Dios, tú lo veas y te diga: bendito, pásale, pásale lo que ya preparé para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice entonces en el versículo número 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Aquí hay una serie de características muy específicas en referencia a lo que como seres humanos podemos hacer por otros seres humanos. Dios quiere hacer algo por cada persona en el mundo. Dios quiere transformar las vidas. Amén. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte una palabra de aliento, Dios quiere transformar tu vida. No existe una sola persona en el mundo de la cual Dios no tenga control y cuidado, y Dios te cuida y te protege. Amén. Es que esto es increíble, porque Dios nos ha... Miren, desde antes de que conociéramos a Jesús, desde que éramos niños, Él ya nos cuidaba. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te cuidaba. Así es. Y te comento algo: desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te conocía. Aleluya. Amén. Ya hay datos históricos, arqueológicos, paleontológicos, donde todo esto se puede comprobar. Más sin embargo, lo interesante es que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te conocía. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya conoce a los que van a ser Amén. mis nietos, Amén. mis bisnietos. Dios ya sabe con quiénes son las esposas de mis hijos. Dios ya conoce cómo se van a llamar mis nietos, cuántos van a ser. Él ya sabe todo, porque Él es eterno. Así es. Y si Él ya tiene conocimiento de todo, y si Él tiene control y cuidado de todo, tiene cuidado de ti también. Amén. Y Dios siempre está buscando recibirte con los brazos abiertos. Amén. Pero a veces nosotros tenemos la idea equivocada, tenemos la idea errónea, ¿verdad? Por cualquier situación, pensamos que Dios es un Dios que nos va a castigar. Y Dios no, si te portas mal, te va a ir muy mal. Y no, como desobedeciste a Dios, algo malo te va a suceder. Y eso es pues parte de una tradición religiosa mexicana de la cual no pertenecemos. Tenemos que entender que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de nuevas oportunidades. Dios te da un nuevo tiempo, Dios te da una nueva oportunidad. Su misericordia es nueva cada mañana. Y Él renueva su misericordia para contigo. Así es. Y la Biblia nos enseña en repetidas ocasiones del gran amor del Señor. Entonces, lo que Dios quiere es ver personas bendecidas, familias bendecidas, familias restauradas. Dios quiere transformar todo lo que tú eres. A veces sucede, a veces pasa que nosotros le abrimos el corazón a personas y las personas nos traicionan, o las personas nos ofenden, o las personas nos defraudan. Y entonces tomamos la decisión equivocada de cierro mi corazón. Y me encanta porque la palabra nos enseña desde el Génesis que Dios es un caballero y Él no entra a donde no lo dejan entrar, porque Él te ha dado libre albedrío, Él te ha dado libertad para que tú elijas. Así es. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: yo estoy
a la puerta tocando, llamando. El que abra, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces es interesante ver cómo la palabra de Dios nos bendice y nos llena de tantas oportunidades. Hace muchos años Dios me dio la visión de escribir un libro, y por alguna otra cosa no lo he hecho, pero en algún momento lo tengo que hacer. Pero este libro lleva por nombre, se llama Mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios es tan bueno que el día de hoy nos permite estar aquí de pie, delante de su presencia. Así es. ¿Quién merece estar aquí al frente? Nadie. Estamos por una palabra, y esa palabra se llama la gracia de Dios. Ese amor, ese perdón que no nos merecemos, pero que más sin embargo el Señor Dios lo da gratuitamente para todo aquel que lo quiera recibir. Amén. Él es un Dios de amor. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque tenemos que tener la visión es clara. Tenemos que ser puntuales en lo que dice la palabra. Y tenemos que hacer lo que Dios dice. Yo quiero hacer lo que Jesús hace. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios ama a las personas. Así es. Imagínate, Dios ama a las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amar a las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a las personas. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas. Amén. Dios quiere que ninguno se le pierda. Que ninguno se pierda, sino que todos alcancen sabiduría y perdón. Y fíjense lo que dice aquí entonces en el versículo 35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel, viniste a mí. Y entonces, cuando estamos delante de la presencia del Señor, yo espero que el Señor nos diga esto, ¿verdad? Pásale. ¿Por qué, Señor? Porque pues es cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando no tenía ropa, cuando no tenía nada, pues me bendijiste, me diste tu bendición con algo, ¿verdad? La gente, que Dios te diga eso a ti. Esto es bien poderoso y esto es bien tremendo. ¿Por qué? Dice el versículo 37: entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40. Y fíjense lo que dice aquí el Señor: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Imagínate que cuando tú vas por la calle y pasa alguien y te pide para un taco, para comer. Sabemos también que hay mucha gente que lo que le das lo agarra para drogas y bueno, para ese tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos que ser sabios también para con eso. Si estamos, por ejemplo, en mi familia, estamos así en algunos tacos y llega alguien así, le decimos al taquero: dele de comer todo lo que quiera, nosotros vamos a pagar. O si necesita en el Oxxo alguna bebida o algo, le damos la bebida, ¿verdad? Yo el otro día me sentí muy feliz. Mis hijos ni se acuerdan porque ya es algo natural. Y fuimos a un Oxxo hace un tiempo y traían aguas y todo, y salió una persona por allá afuera y uno de mis hijos le dio una botella de agua, las papas que se compró, y bendijo a una persona indigente. Aparte le dio dinero que tenía. Y mis hijos, yo les di la orden, les enseñé que tienen que hacerlo así. No, ellos hacen lo que ven que nosotros estamos haciendo. ¿Se me entienden? Tus hijos, escúchalo bien, papá, mamá, tus hijos te van a escuchar.
tus hijos, ojalá que tengas hijos muy sabios y muy entendidos, ¿verdad? Y lo que les digas, lo hagan, ¿verdad? Pero generalmente los hijos hacen no lo que les digas. Tus hijos hacen lo que están viendo que tú haces. Imagínate. Yo recuerdo hace muchos años, llegaba yo de la preparatoria, tenía como unos 17, 18 años yo, y llegué de la escuela, y yo llegué bien borracho a mi casa, 17, 18 años. Y me dice, papá, ¿por qué llegas así todo alcoholizado, borracho? Y nada más me acuerdo que le dije, tú me enseñaste. Y tracas, órale. A mí no me andes hablando de eso. Ahorita me divierto, pero en ese tiempo sí, era otra cosa. Eso es a lo que me refiero, iglesia del Señor. Tus hijos van a hacer lo que vean que tú estés haciendo. Si tú no quieres que tus hijos hagan las cosas que tú hiciste, si tú no quieres que tus hijos repitan tu misma historia, tú tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Tu vida tiene que ser enfocada en el Señor y el Señor te va a bendecir. El Señor te va a ayudar. Dios te va a bendecir y vas a ser transformado. Pero ¿qué necesitas? Primero, que tu corazón quiera hacer esto. ¿Cuántos queremos ser transformados? Amén. Todos necesitamos ser transformados. Todos necesitamos la bendición y la ayuda del Señor. Por eso ten mucho cuidado, escucha bien, cuando tú estés en tu casa y tu esposa te diga, vente, vamos a la iglesia, y le digas, no, estoy bien cansado, a lo mejor me quedo a ver el fútbol, me quedo a ver la tele. O que tú como esposo le digas a la esposa, ¿verdad? Y le digas así, oye mujer, vámonos a la iglesia. Ay, no, tengo tanta ropa que lavar, tengo tantas cosas que hacer. Y que tus hijos escuchen eso, pues eso es lo que van a aprender de ti tus hijos. Si tus hijos, escucha bien, si tus hijos no ven que para ti Dios es lo primero y lo mejor, ¿cómo quieres que tus hijos se apasionen de Dios cuando como papás nosotros no estamos apasionados por Dios? Y créeme que los más interesados en vivir apasionados en Dios tenemos que ser nosotros. Así es. Porque queremos que a nuestros hijos les vaya bien, que tengan larga vida, que sean prósperos y que sean bendecidos, y que nuestros hijos sigan en el camino del Señor. Pues por alguien se abre la puerta de bendición a esa casa, y tú eres ese alguien que se abre la puerta y a través de ti la bendición entra a tu casa. ¿Cuántos estamos aquí recibiendo esta palabra? Por eso es importante y es vital que tú entiendas que tú eres un referente, porque a través de ti la bendición va a entrar. Amén. Porque a través de ti todo va a ser diferente, va a ser transformado. Y recuerda que tienes hijos que te observan. Ojo con eso, cuidado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amar lo que Dios ama. Amén. ¿Y qué ama Dios? A las personas. Dios ama a las familias y tenemos que ser muy sabios porque Dios te da sabiduría. Dios te da sabiduría. Amén. Ya conmigo sabiduría. Sabiduría. Vamos a leer el versículo 40 una vez más. Y dice el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Imagínate. La Biblia dice que quien le presta al pobre, le está prestando a Dios. Por eso es muy importante estar muy atento a nuestro alrededor, porque Dios te manda personas para que tú las bendigas. Amén. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Sí. Porque si tú no te das cuenta que Dios te manda personas
para que tú les prediques, para que tú les compartas. Entonces tienes que poner un poco más de atención, porque Dios quiere hacer algo muy bueno contigo a través de ti. Tú no sabes si a través, por ejemplo, estaba el músico Jesús Adrián Romero, un músico mexicano de los más importantes a nivel mundial. Él cuenta que hace muchísimos años su mamá estaba con cáncer a punto de morir y llegó un joven predicador, un muchacho y fue a predicar, tocó esa puerta y les compartió de Cristo. O sea, yo creo que este joven que fue a predicar no sabe quién era él, no sabe nada. Pues claro, aún él era nada en ese momento. Pero ese joven que fue a predicar la palabra a esa casa, pues a través de su vida se le predicó a este joven en aquel tiempo, a Jesús Adrián Romero. Su mamá tenía cáncer, su mamá fue sana de cáncer y esa familia fue ganada para Cristo. Y ahora imagínate, Jesús Adrián Romero a lo largo de su historia como músico, tiene iglesias en México, tiene iglesias en Estados Unidos, su música ha transformado la vida de muchas personas. Su música ha evangelizado a millones de almas, se han ganado muchísimas almas a través de su ministerio. Y eso le cuenta como una palomita a ese joven que fue a predicar en esa casa. Amén. Imagínate que tú le prediques a alguien, a tu vecino, tu vecinito, a alguien. Tú no sabes los planes que Dios tiene de bien y de bendición para cada uno, ¿verdad? Amén. Pues muy importante el ministerio del comedor infantil, ¿verdad? Muy importante poderle predicar a los niños, darles comida, darles palabra de parte de Dios, porque tú no sabes la buena cosecha que va a surgir de todos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Dios hace. ¿Qué tenemos que amar? Lo que Dios ama. Y Dios ama a las personas. Amén. Dice versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, así directo sin escala, dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el lago de los ángeles. Directo. 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? 45. Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán delante del castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí es muy importante entender que Dios quiere que todos se salven. Amén. Dios quiere bendecir ¿a quién? A todos. A todos. Y la oportunidad es para todos. Así es. Para todos. Podríamos hablar de personas referentes en este mundo. Por ejemplo, Adolfo Hitler, uno de los mayores homicidas de toda la humanidad. Jesucristo, si se hubiera arrepentido al final de su historia, pues yo creo que Jesucristo ahí hubiera hecho algo de bendición, ¿verdad? Y gente malévola, ¿verdad? Porque la salvación no es por obras, sino es por fe. Amén. ¿Para qué? Para que alcancen la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. La salvación es gratuita, la salvación no te cuesta nada, la salvación en Jesucristo es algo tan poderoso, es tan gratuito, y Él es el que convence tu corazón. Yo no te convenzo, la iglesia no te convence, un grupo religioso no te convence, el que te convence es el Señor. Así es. Él es el que te convence, ¿verdad? Así es. Más sin embargo, tenemos que entender que estamos observando esas dos características de la oveja Y el y cabrito. la cabra, ¿verdad?
Repito la característica de la oveja escucha, es atenta, productiva, produce, socialmente productiva. La oveja es comparado y equiparado al sacrificio eterno de salvación y la paz. Cuando tú ves una ovejita en algún lado, pues son tiernas, son alegres, y a través de esto, pues entendemos que esta palabra que a mí me gusta mucho, que cuando el pastor habla, la oveja escucha. Así es. Imagínense, si traemos esto al ámbito iglesia, nosotros como pastores podemos recomendar o podemos dar sugerencias, claro está. ¿Saben por qué damos opciones como pastores? Nosotros enseñamos lo que te dice la Biblia, porque es lo que hemos aprendido. Te damos opciones, te damos sugerencias de lo que dice la Biblia, porque si luego te recomendamos algo que al final del día no dejamos de ser humanos y podemos cometer algún error, claro está, ¿verdad? Perfecto, solo Dios. Pero hay muchas personas que se les recomienda algo, se les sugiere algo, y si les va mal, no, pues el pastor tuvo la culpa, la iglesia tuvo la culpa, mi vida está arruinada porque el pastor un día no me saludó y no, ya, ese pastor no tiene amor, ese pastor es muy malo, no, ya, se acabó todo. Bueno, esto es característica normal del ser humano, ¿verdad? Claro está, porque el ser humano, eso es general, las personas cuando tienen errores o cuando tienen fallas, le tienen que culpar a alguien más. Eso es normal, no nada más en la iglesia, en el trabajo, en las familias, en donde sea, eso es normal. Todo eso pasa en todos lados. Si voy caminando ahí y me pego con algo, ay Raquel, ¿por qué no quitaste el cable? Ay Raquel, me caí por tu culpa. Es decir, las personas siempre echan culpa a alguien más, ¿verdad? Una persona madura intelectualmente, hace lo que hizo el rey David. El rey David, la palabra le recuerda, le dice: acuérdate de dónde caíste y levántate. Una persona madura es lo que hacen los apóstoles. Dicen: por lo tanto, recuérdate de dónde te saqué y sigue. Eso es tremendo, ¿eh? De dónde Dios nos ha sacado. Imagínate, Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso. Tanto tenemos que agradecerle a Dios de donde nos sacó. Yo no sé aquí dónde te sacó, pero a mí Dios nos sacó de muchos lados. Pero Dios transformó, me perdonó y ha renovado mi vida, mi corazón y mis pensamientos. Amén. Eso es para todos, todo el que quiera. Amén. Entonces, la característica de la ovejita, pues ya la mencionamos. La característica de la cabra, la repito una vez más: desobediente, va sin rumbo, no escucha nada, no escucha a nadie, hace lo que quiere, se come cualquier basura. Ay, pastor, fíjese que en el YouTube vi un video de que están profetizando que Trump ya es el anticristo. ¿Y usted cree eso? Sí, porque salió en internet. Pues sigue creyendo ahí. Bueno, la palabra de Dios es lo más fiel a la verdad de lo que vamos a poder encontrar. Es la verdad. Algo que me preocupa a mí en este 2025 es que aún, escuche bien, aún los brujos reconocen que Jesucristo viene pronto. Eso ya es mucho que decir. Ellos saben que ya viene. Ellos lo reconocen. Imagínate la iglesia de Jesucristo está pensando: a ver, ¿qué vamos a hacer en la noche de tacos? Tenemos que ser claros, específicos, predicar la palabra del Señor. Amén. Y una de las cosas, y una de las metas que tú debes de tener
es ganar almas para Cristo. Amén. Quisiera preguntarte, no me digas, pero ¿a cuántas personas le predicaste en el 2024? ¿Cuántas almas ganaste para Cristo en el 24? ¿Y cuántas almas están aquí contigo hoy, sentados a tu lado en la iglesia junto contigo? Porque la palabra nos dice que les enseñemos, les ganemos, les bauticemos en el nombre de Jesús, pero que sean discípulos. Amén. Y el discípulo te sigue. Así es. El discípulo está contigo y te acompaña. Nosotros los pastores nos multiplicamos en otros pastores. Es decir, nosotros nos vamos a multiplicar en otros ministerios. Nosotros nos vamos a multiplicar en ovejas, los pastores. Nosotros nos vamos a multiplicar en otro pastor, en un profeta, en un evangelista. Así funciona. Pero las ovejas se multiplican en ovejas. Entonces es tiempo de empezar a predicar la palabra del Señor conforme dice su palabra. Y aquí está una clara instrucción de parte de Dios, tan claro, tan específico. Versículo 40 dice el versículo 40: Él respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que usted tiene que compartir, predicar la palabra, amar a las personas, porque Dios a usted le amó primero. Amén. Y lo que usted recibió de gracia, usted tiene que entregarlo de gracia también. Usted tiene que administrar. Yo sé que usted es una persona seria, yo sé que usted es una persona inteligente, yo sé que usted es una persona del reino de los cielos. Usted tiene que apartar un tiempo de su día para orar, para leer la palabra, pero también aparta un tiempo para compartir la palabra del Señor con alguien. Y sé claramente y específicamente que Dios te ha mandado personas para que tú les compartas la palabra del Señor. Esas personas que se sienten a gusto en tu compañía, esas personas que llegan a ti así como de amistad y eso, esa es la gente que Dios está mandando. Porque antes de ser discípulos, son tus amigos. ¿Y a quién escuchas tú? ¿A alguien que no conoces o escuchas a tus amigos? Entonces usted tiene que ser amigo. Jesucristo era amigo, es decir, él era Señor. O sea, Jesucristo tenía toda la autoridad. Yo soy el Señor, el Rey de Reyes, Señores, señores, y a mí me respetan. Mas sin embargo Jesucristo dijo: ya no les voy a llamar siervos, ahora van a ser mis amigos. Amén. ¿Y qué necesitas tú? Tener amigos. Amigos del reino, predicarles la palabra. Podemos ser reconocidos en este mundo como lo que sea, pero es preferible ser reconocidos por Dios. Habrá gente que esté reconocida por muchas posiciones sociales, económicas, políticas, pero es mejor ser reconocido por Dios y que Dios sea el que nos conozca. Porque sabemos enteramente que Dios tiene un camino de bien, de bendición y de paz para ti, para tu familia, para todos los que te rodean. Hay paz de Dios. Así que con eso termino la palabra. Iglesia del Señor, reconozcamos que somos.